Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre por toda la eternidad. Te damos gracias, Padre, por ese privilegio que nos concedes de estar aquí en tu casa. Hemos venido para escuchar de tu palabra que permanece para siempre, tu palabra que nos santifica, porque en ella encontramos tu verdad, la única verdad, el único camino, y encontramos también a nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendícenos en esta hora y pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu, para que sea Él quien abra nuestro entendimiento, nuestra atención, que podamos, Señor, ser dirigidos y guiados por ti en esta vida, en este momento y al estudiar siempre tu palabra. Todas estas cosas, Señor, te la pedimos y te la agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor y ahora nos toca el tema número 5, que lleva por título la testificación. Y la lectura bíblica principal se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, nosotros hasta ahora hemos aprendido a caminar con Cristo, a seguir los pasos de Cristo. Nacemos en el mundo que está representado por el campamento que rodeaba al santuario. Cuando el Señor nos llama a través del Santo Espíritu y nosotros obedecemos al llamado del Señor, el mismo Espíritu nos conduce hacia el santuario. Atravesamos la puerta del atrio y el primer mueble que encontramos es el altar del sacrificio. Y allí en el altar del sacrificio nosotros procedemos a transferir nuestros pecados, todos nuestros pecados pasados, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y luego, juntamente con Jesucristo, morimos allí en el altar del sacrificio a la vida antigua, aquella vida que estaba lejos de Dios, que estaba en contradicción con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. Y entonces somos sepultados en el segundo mueble que está representado por el lavacro, allí sepultados en agua, y allí mismo resucitamos como Cristo resucitó inmediatamente al tercer día, y el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Nosotros ascendemos a la vida espiritual. Ya este mundo nosotros queda hacia un lado nuestro, porque ahora nosotros comenzamos a seguir al Señor Jesucristo en una senda diferente, en la senda espiritual, una senda que nos conduce al cielo, hacia la Canaán celestial. Por lo tanto, nosotros ya comenzamos simbólicamente a levantarnos poquito a poco de la tierra, porque vamos en dirección al cielo. Ahora bien, después que Cristo resucitó, ¿qué pasó con él? Porque nosotros tenemos que seguirlo a él. ¿Qué sucedió con Cristo después que resucitó? Bueno, las Escrituras registran que 40 días después, él, después de haber resucitado y haber enseñado las últimas enseñanzas a los discípulos,
él frente a un grupo de personas, más o menos de unas 500 personas, él comienza a ascender hacia el cielo. Y eso está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9. Hechos, capítulo 1, versículo 9, que dice: habiendo dicho estas cosas, es decir, las cosas que se le dijo a los discípulos, viéndolo ellos, es decir, los discípulos y esas 500 personas, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Es decir, el Señor Jesucristo, en forma milagrosa, es levantado de la tierra y va ascendiendo hacia una nube que lo oculta, y de ahí se va en forma definitiva al cielo. Pero Él no nos dejó solos. Acuérdese que el Señor va a estar con nosotros, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Hasta qué momento? Hasta el fin del mundo. Así que no debemos temer, porque el Señor dejó a otro consolador en su lugar. Mientras Él fue al cielo a continuar con el plan de salvación para salvarnos a nosotros, Él dejó a otro consolador con nosotros. Muy bien. Si nosotros vamos al libro de Hebreo, allí el libro de Hebreo nos va a decir a dónde se fue el Señor. Y vamos a comprobar de que el Señor fue a ministrar en el santuario celestial. Pero para saber qué es lo que está haciendo Él allá, por eso Él hizo que Moisés construyera un santuario en la tierra, figura y sombra del santuario celestial. Entonces nosotros, sabiendo lo que pasaba aquí en el santuario terrenal, vamos a saber lo que está pasando en el cielo con el Señor Jesucristo. Es una maravilla y es una otra muestra del gran amor que el Señor tiene para con nosotros, porque Él no nos quiere dejar en tinieblas. Él nos revela todo para que nosotros caminemos con Él, y para que en ese caminar por el desierto, como hacían los antiguos que caminaban por el desierto, nosotros estamos caminando ahora en el desierto de este mundo. Lo que el Señor sí no quiere es que nos comencemos a quejar como se quejaban el pueblo de Dios allá en el desierto, y decía: ay, tú nos trajiste aquí y mira este pan suave que nos estás dando, el maná que caía. Allá en Egipto teníamos carne, teníamos cebolla, teníamos ajo, y entonces empezaban a añorar el pasado, y el Señor hizo que esa gente anduviera peregrinando durante 40 años, para que esa generación de quejosos se muriera en el desierto y no pudieran entrar a la Canaán terrenal. Por eso el Señor no quiere que nosotros nos estemos quejando: ay, yo me hice cristiano, comencé a ir a la iglesia, ¿y por qué me sucede esta cosa? ¿Por qué me perdí el trabajo? Me peleé con mi familia porque ahora yo guardo el sábado. O en la empresa me corrieron y no me dan trabajo porque yo pedí el sábado y que no puedo trabajar. No, el Señor no quiere que nos estemos quejando. El Señor quiere que avancemos en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor, si tenemos que sufrir, padecer algo, estamos padeciendo lo que padeció Cristo también. Y nosotros tenemos que resistir, porque el Señor tiene algo mejor para nosotros. Tenemos que confiar en Él y tenemos que avanzar por fe. Entonces vamos a leer aquí estos versículos del libro de los Hebreos, para que entendamos un poquito a dónde se fue el Señor Jesucristo cuando resucitó. Es decir, vimos que el mueble de la fuente de lavamiento o la fuente de bronce fue el mueble que vimos ayer, y ahí resucitó Cristo. ¿Y ahora a dónde se fue? Vamos a leer Hebreos 4, versículo 14, que dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, aquí dice claramente que el Señor Jesucristo ascendió y traspasó los cielos. Pablo en visión habla de que Él estuvo en el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. Bueno, entonces el Señor Jesucristo atravesó el primero, el segundo y se fue a instalar en el tercer cielo. Y entonces el apóstol dice, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? De ser verdaderos y genuinos cristianos en esta tierra, de ser parte del pueblo de Dios. Retengamos nuestra profesión, dice el apóstol. Dios a través del apóstol. Esto es palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí lo dice clarito. Acá dice que en el cielo hay un santuario levantado por Dios, no por el hombre. El que levantó Moisés aquí en la tierra, ese fue un santuario, una maqueta en miniatura de lo que es el santuario celestial. Y ese sí lo levantó el hombre. Por eso el apóstol, Dios, a través del apóstol Pablo, aclara que el santuario en el cielo es un santuario con unas dimensiones que desconocemos, pero para que ustedes se hagan una idea, si allí están las huestes celestiales, que son millones de ángeles que están allí, imagínense el tamaño de ese santuario como debe ser. Gigantesco, algo que no sabemos qué dimensiones tiene. Así que ahí tenemos claro de que el Señor ascendió al santuario, pero todavía no sabemos en qué parte del santuario. Dice allí que el Señor ascendió, se sentó a la diestra de la majestad del cielo. ¿Quién es la majestad del cielo? El Padre. Se sentó a la derecha del Padre, ministro de aquel santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si nosotros seguimos leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 1, es interesante que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, hace una narración en forma así muy resumida, una narración implícita de lo que el Señor vivió en la tierra. Acuérdese que en la tierra el Señor dio 3 pasos importantes. Salió del campamento, primer paso, allí vivió, dio ejemplo de una vida en armonía con Dios, un ejemplo de vida para sus seguidores, de que sí se puede respetar la ley de Dios. Para eso hay que estar en dependencia de Dios, como estaba Cristo, que constantemente Él estaba orando a Dios. Y entonces, en un momento dado, el Señor da su segundo paso, yendo al santuario terrenal, traspasa la puerta del atrio que se llamaba el camino, y se encuentra con el primer mueble, que es el altar de sacrificio, que es un tipo de la cruz que él iba a sufrir en el futuro, y luego que sufrió la cruz, es sepultado y resucitado al tercer día, que ese mueble está, su muerte y resurrección, su sepultura y resurrección, mejor dicho, está representada por el lavacro. Y de ahí, entonces ahora va a dar el cuarto paso, pero en el cielo. Así que nosotros ahora tenemos que seguirlo en el cielo. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 1, nos narra así en forma somera, en forma reducida, estos 3 pasos. Y vamos a verlo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo el 4 y el 8. Ambos versículos
dicen en una partecita, el que es, el que era y el que ha de venir. Fíjense la manera de expresar que tiene este libro. El que es presente. ¿Quién es? Jesús. Jesús está presente, Jesús está vivo y Él reina por los siglos de los siglos. Amén, dice Apocalipsis. Él es en estos momentos. Pero dice, el que era y luego el que ha de venir. Si nosotros nos preguntamos, ¿y quién era Cristo? Entonces comenzamos otra vez con el tema número 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Ve? Así que Cristo era el verbo y ese verbo en el versículo 14 de Juan capítulo 1 se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso significa el que era. Y el que ha de venir, ¿por qué dice el que ha de venir? Si ha de venir significa que se fue. Significa que Él resucitó y se fue y ascendió a los cielos. Se da cuenta que en forma implícita está justamente esos pasos. Luego, si vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. ¿Qué significa el primogénito de los muertos? ¿Significa el primero en resucitar? ¿Sí o no? Sí, significa el primero en resucitar, pero en el tipo de Cristo. Porque Jesucristo no fue el primero que resucitó. Porque el que resucitó primero fue, ¿quién? No, hermano, la resurrección de Lázaro es para esta vida. Esa no es la resurrección. La resurrección para la vida eterna, el primero que resucitó fue Moisés. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es que ahora que Jesucristo es el primogénito? ¿Cómo podemos entender eso? Si el primero que resucitó fue Moisés. Lo que pasa es que primogénito quiere decir primero en su clase. El primero que resucita y que tiene poder de dar vida es Cristo Jesús. Moisés no. Moisés resucitó primero, pero Moisés no tiene poder de dar vida. Moisés no tiene poder de resucitar a los muertos, pero Cristo sí tiene el poder. Por eso Él es el primogénito de los muertos. Y el versículo sigue diciendo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿A qué se está refiriendo allí en este versículo 5? Al sacrificio de Cristo. ¿Se da cuenta cómo el capítulo 1 de Apocalipsis nos está hablando de la vida de Cristo en este mundo, de su muerte en la cruz, de su crucifixión, de su sacrificio y de su resurrección? Porque, por ejemplo, vamos al versículo 18 de Apocalipsis. Y dice así, el que vivo, ¿quién vive? Cristo mismo está diciendo de sí mismo, el que vivo, yo soy el que vivo, yo estoy vivo. El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, es obvio que si está viviendo y en el pasado estuvo muerto, significa que en un momento dado resucitó. ¿Se da cuenta? Como el libro de Apocalipsis, capítulo 1, nos habla de la vida en el campamento, de la muerte en la cruz y de su resurrección. Y de que Él vive por los siglos de los siglos, ¿dónde? En el cielo, porque Él está allí en el cielo. Ahora vamos a leer, para ir entrando, ir viendo a dónde se fue el Señor Jesucristo. Vamos a leer también otros dos versículos del capítulo 1 de Apocalipsis, que es el versículo 10 y el 13. Ahí nos salteamos el 11 y el 12 porque es una descripción que no entra, digamos, ustedes la pueden leer si quieren en la casa, pero los puntos clave están en el versículo 10 y en el 13 del capítulo 1 de Apocalipsis, que dice,
yo estaba en éxtasis o en el Espíritu en el día del Señor, dice el apóstol Juan. ¿Cuál es el día del Señor, hermanos y hermanas? ¿Cómo lo prueba usted que el día del Señor es el sábado? En Mateo capítulo 12, versículo 8, allí está claro, no hace falta ir a ningún otro lugar. Incluso está en los otros dos evangelios, está en Lucas y está en Marcos. Pero en Mateo 12, 8 dice, allí el único día que tiene un Señor es el sábado, es el Shabbat. Allí dice que Cristo, o sea, el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. El único día que tiene un Señor es el sábado. Entonces, ¿en qué día estaba Juan en éxtasis allá en la isla de Patmos? Estaba un día sábado. Y entonces dice el versículo 10, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ustedes tienen en pantalla la imagen de los 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanos y hermanas? Jesucristo, nuestro Señor. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Es decir, la visión de Juan ve a Cristo Jesús en la gloria, glorificado. Por eso tiene esas vestiduras. Y estaban allí en los candeleros. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde en el santuario terrenal, en qué lugar del santuario se encontraba el candelero de las 7 lámparas? ¿En qué lugar? Les explico, por si alguno no conoce del santuario. El santuario tenía en total 6 muebles, 6. Los 2 primeros muebles ya lo vimos, que era el altar del sacrificio y la fuente de lavamiento o el lavacro o la fuente de bronce que vimos ayer. Esos 2 muebles estaban afuera, en el patio, en el atrio del santuario. Pero adentro de la tienda, de la carpa, había una carpa con sus dimensiones que la primera parte era más grande que la segunda parte. La primera habitación se llamaba el lugar santo y la segunda habitación el lugar santísimo. Y aquí podemos nosotros hacernos una idea. Digamos que donde ustedes están sentados es el lugar santo. Y aquí, antes de subir a la escalera, había un velo, una cortina que separaba la segunda habitación, que es donde yo estoy, que vendría a ser el lugar santísimo. Y en el lugar santo habían 3 muebles. Y uno de esos muebles, entrando a la izquierda, estaba el candelabro de 7 lámparas. ¿Quedó claro? Ese es un mueble que estaba en el lugar santo. Entonces ahora nosotros entendemos a dónde Dios llevó a Juan en visión. ¿A qué lugar lo llevó? Al lugar santo. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y se ubicó en el lugar santo porque se sentó a la diestra del Padre. Eso lo vamos a ver mañana. Pero Juan en visión ve al Señor Jesucristo caminando entre los 7 candeleros. Por lo tanto, el Señor Jesucristo también está oficiando ahí en los 7 candeleros. Y ustedes ven allí que
Para entender toda esta simbología tenemos que hablar un poquito acerca de ese candelero. ¿Qué es lo que hacía allí? Ese candelero era digamos, un mueble hecho completamente de oro, oro macizo. Tenía esos tubos, donde esos tubos que tiene allí los brazos eran huecos, porque allí se echaba aceite de oliva. Y luego en la punta se ponía una mecha de lino que se empapaba en el aceite de oliva y se prendía fuego y iluminaba las siete lámparas, iluminaba el santuario, porque el santuario no tenía ventanas. El santuario tenía un velo a la entrada, una cortina, o sea que el lugar era oscuro. Por lo tanto, la única fuente de luz que había dentro del santuario, en el lugar santo más que todo, que el Santísimo, era el candelabro. Por lo tanto, el candelabro tenía que estar prendido continuamente. Fíjese que todo lo que funcionaba en el santuario tenía que ser continuo. Lo hablamos ayer. Los sacrificios eran continuos. El lavacro, continuamente tenían que lavarse las manos los sacerdotes. Y continuamente la fuente tenía que tener agua limpia. Todos los días se cambiaba el agua. Y adentro del santuario, ya adentro de la tienda, había un candelabro, pero continuamente tenía que estar iluminando. Y para que iluminara bien, el sacerdote tenía que hacerle mantenimiento, como es lógico. Había momentos que tenía que echarle más aceite al candelabro. No podía apagarlo las 7 lámparas a la vez. Apagaba una y le hacía mantenimiento y después la prendía y seguía con la otra y con la otra, así las 7. Entonces, había que echarle aceite. Ese es un mantenimiento. El otro mantenimiento es que había que cambiarle la mecha también, porque si la mecha se consumía completa, había que ponerle mecha nueva. A veces a la mecha no había que cambiarla, sino que le cortaba la punta, porque la punta se carbonizaba, y entonces al carbonizarse la punta, ponerse negro de lo quemado, no iluminaba bien, y tenía que iluminar bien. Entonces le cortaba la punta a la mecha, porque todavía había un pedazo grande de mecha, y la mecha quedaba como nueva. Nada más que más corta, pero la mecha quedaba como nueva. También cada lámpara tenía como un platillito, porque saltaban los carbones, las chispas de la lámpara saltaba, y entonces se llenaba de carbón, todo eso quedaba negro allí, de pedacitos de carbón. Entonces el sacerdote tenía que limpiar también eso, hacerle mantenimiento constantemente, y constantemente tenía que estar iluminando porque era la única fuente de iluminación que había dentro del santuario. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué representa todo eso? Bueno, vamos a buscarle la representación primero del candelabro. El candelabro dijimos que irradia ¿qué cosa? Emite ¿qué cosa? Luz. Ahora, vamos al significado espiritual. Vamos a leer capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo del 6 al 9. Y dice así: hubo un hombre enviado de Dios, y aquí se refiere a Juan el Bautista. Este vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, es decir, por Juan el Bautista. No era él la luz, es decir, Juan el Bautista no era la luz.
sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera. ¿Y quién era la luz verdadera? El Verbo, Cristo Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ve? Está hablando aquí de Cristo Jesús. Cristo Jesús era la luz verdadera que venía a este mundo. De hecho, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús dice lo siguiente, dice de sí mismo: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nosotros caminamos con Cristo, si lo seguimos a Él, seguimos sus pisadas, no vamos a andar en tinieblas. Dice aquí, vamos a tener la luz de la vida. Pero cuando habla de la luz de la vida, está hablando la luz de la vida eterna. ¿Ve? Juan 9, capítulo 9, versículo 5, nos dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, hermanos y hermanas, ¿a quién representa el candelabro de 7 lámparas? A Cristo Jesús, porque Él es la luz verdadera. Él es la fuente de luz. No es que irradia la luz de otro, no, Él es la fuente de luz, donde emana la luz. ¿Quedó claro? El sol es la fuente de luz que tienen el sistema solar y nosotros, y el planeta Tierra. La luna no tiene luz, sin embargo, irradia la luz del sol. Por eso que cuando hay luna llena, vemos en la noche se ve clara, una noche hermosa, porque está clara la noche, porque la luna irradia la luz del sol. Pero ¿sabe qué cosa más representa el candelabro? ¿A quién más puede representar el candelabro? Al Espíritu Santo. Y ustedes tomen nota, porque el Espíritu Santo fue el que obró en la mente del hombre y de la mujer viviendo en el mundo, el que hizo el llamado y el que guió a esa persona, a ese hombre o a esa mujer en camino hacia el santuario. Y allí en el altar del sacrificio estaba también el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es representado por el fuego. En el altar del sacrificio había fuego. Por lo tanto, el Espíritu Santo estaba en el altar del sacrificio. Pero si vamos al mueble del lavacro, el Espíritu Santo también estaba allí en el lavacro, porque el Espíritu Santo es representado por el agua. Él es el que regenera. Él es el que renueva a la persona por el agua, que representa a la vez el agua, la palabra de Dios. Pero ahora en el cielo, en el candelabro de 7 lámparas, está representado Cristo, porque Cristo es la luz verdadera, pero también está representado el Espíritu Santo. Y hay doble símbolo ahí para el Espíritu Santo, porque está el fuego de las lámparas, y el fuego representa al Espíritu Santo, y está el aceite, que era el combustible para que la lámpara funcionara. Así que el aceite también es otro símbolo del Espíritu Santo. Vamos a leer, por ejemplo, el aceite. Dice lo siguiente, Éxodo 30, versículos 24 y 25, dice lo siguiente: y de aceite de olivas harás de ello el aceite de la santa unción. ¿Con qué se ungía en el Antiguo Testamento? Con aceite de oliva. Harás el aceite de unción, le dijo Dios a Moisés. Pero fíjese lo que Cristo les leyó en la sinagoga allí,
en el templo, leyó este pasaje de Isaías 61:1, donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Así que si el aceite se usaba para la unción y el Espíritu Santo unge, aquí queda claro que el aceite representa al Espíritu Santo. ¿Les quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. El fuego. ¿El fuego representa al Espíritu Santo? Sí, porque si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4, vamos a leer, dice allí: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está representado por el fuego. El candelabro, había fuego y había aceite. Doble representación del Espíritu Santo. Pero ¿saben una cosa, hermanos y hermanas? Que el candelabro representa la palabra de Dios. ¿Sabían eso? Sí, porque allí en el Salmo 119, 105 dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la palabra de Dios es como una luz en la oscuridad que nos guía en este mundo de oscuridad. Es una luz espiritual que nos guía por las sendas espirituales. Cuando tú conoces la palabra de Dios, ya no estás a oscura, ya los pasos tuyos son seguros, porque sabes que Dios te está guiando. Dios te está diciendo el camino, este es el camino que tú debes andar. ¿Ve? Y nosotros seguimos ese camino. Estamos caminando con Cristo, pero tenemos que serle fiel a Él en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Incluso cuando estemos padeciendo los problemas más angustiante que podamos tener sobre este mundo, siempre confiando en el Señor, que el Señor es la salida, que el Señor nos va a sacar de la situación, confiando en Él y diciéndole a Él, por supuesto, en oración: Señor, estoy sintiéndome mal, estoy sufriendo, pero yo confío en ti, que tú me vas a sacar de esta situación. Y Él, en su momento, el Señor va a dar ese paso y lo va a sacar de esa situación, con toda y plena confianza. Y entonces el Señor nos va a ir guiando y va abriendo nuestra mente, y nosotros, a través de la palabra de Dios, es como si tuviésemos una poderosa linterna y que nos va guiando por donde vamos. Tenemos que dar los pasos para no caernos en un pozo y perdernos por allá, sino que Él nos va guiando por el camino correcto, el camino seguro. Pero hay otra cosa más que representa el candelabro, hermanos y hermanas. El candelabro representa a la iglesia. Lo leímos al principio y tal vez ustedes no se dieron cuenta. Pero allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, el Señor dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El candelabro, hermanos y hermanas, representa las 7 iglesias. Y las 7 iglesias del Apocalipsis no son iglesias solamente que existieron en el pasado. Son iglesias que Dios las escogió en forma estratégica para representar los 7 periodos de la iglesia cristiana en este mundo. Y nosotros pertenecemos al último periodo de la iglesia cristiana, que se llama la Odisea. Así que si los 7 candeleros representan las 7 iglesias, nosotros estamos representados, usted y yo, estamos representados allí en ese candelero. Ahora bien, nosotros tenemos luz propia. No tenemos luz propia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reflejar la luz de Cristo.
porque estamos representados allí en ese candelero. Nosotros nos debemos reflejar la luz de Cristo. Fíjese lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros, nosotros, todos, los fieles hijos de Dios, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. ¿No leímos también en Juan, en estos días, en el capítulo 1 de Juan, donde dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron? Pero los que recibieron a Cristo, ¿usted ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Lo ha recibido en su vida? Sí. Pero los que lo recibieron, dice, Dios le dio la potestad de ser hijos de Dios. Y si Cristo está representado por la luz, entonces somos hijos de la luz. Hijos de Dios, hijos de la luz. Así que allí estamos representados. Ahora bien, el Señor dice, la visión de Juan, dice que el Señor estaba caminando entre 7 candeleros. ¿Qué significa eso? Que el Señor va acompañando a su iglesia en todos los periodos de la iglesia cristiana. El Señor no deja a la deriva a su iglesia, jamás la va a dejar a la deriva. Él va a cuidar de su iglesia. Él tiene pleno y total control de su iglesia. Eso significa que tiene pleno y total control de la vida de cada uno de nosotros. Él no nos ha dejado solo. Él mandó otro consolador. Él ha prometido y lo está cumpliendo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a llegar un momento que, por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis, cuando se haga el juicio a los vivos y se termine el juicio a los vivos, va a haber un tiempo de que no hay intercesor en el cielo. Y mucha gente dice, bueno, y nos quedamos ahora solos. No, hermano, no significa que el hecho de que no haya intercesor en el cielo, nosotros quedemos a la deriva. No, Señor, el Señor va a seguir cuidando de su pueblo, porque Él lo prometió, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque se haya terminado Cristo de interceder en el mundo y haya un periodo donde no haya intercesor, pero ¿y cuál es el problema? Si el pueblo de Él va a estar sellado para salvación eterna y sus pecados habrán sido borrados. Y entonces ya esas personas no pecan más. Porque lo dice Apocalipsis 22:11. El que es justo siga siendo justo y el que es santo siga santificándose. Ahora, el que es pecador se va a seguir hundiendo en el pecado. Pero el que se entregó a Dios y Dios lo selló con el sello de salvación eterna, va a seguir viviendo en ese periodo sin intercesor en el cielo, porque ya no es necesario, porque ya está sellado para salvación eterna, pero el Señor va a seguir acompañando a su pueblo aquí en la tierra, a través de sus ángeles, a través del Espíritu Santo. No nos va a dejar solo ni en ningún momento. Qué amoroso es el Señor. No nos deja solo en ningún momento. Si nosotros nos sentimos solos en algún momento es porque nosotros nos alejamos de Él. No porque Él se aleje de nosotros. Cuando usted llega a sentir que está solo en este mundo, inmediatamente piense, me he alejado de Dios. Tengo que ir a buscar de Dios. Y ahí mismo arrodíllese y pídele perdón a Dios y que Dios comience a trabajar en usted, porque usted se alejó de Dios. Por eso se siente solo o sola. Pero cuando estamos con Cristo, cuando Cristo mora en nuestro corazón, cuando nosotros nos hemos entregado en espíritu y en verdad a Él, nunca deberíamos sentirnos solos porque el Señor está con nosotros. Esa es su promesa y Él la va a cumplir. Mire lo que dijo Cristo de nosotros, a los discípulos.
En aquel entonces se lo dijo a los discípulos, pero este pasaje bíblico ahora el Señor nos dice a nosotros. Y se encuentra en Mateo 5, versículos del 14 al 16. Mateo capítulo 5, del versículo 14 al 16. Y vamos a analizar un poquito este versículo porque es muy interesante. Y dice así: vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Nosotros, es decir, vosotros, decía él, todos nosotros somos la luz del mundo. Y miren lo que dice después: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era una caja que se usaba para medir granos y harina, sal, cosas así, una caja. Entonces, usted cuando va a su casa de noche, usted no prende una luz y la pone así debajo, adentro de una caja, porque no ve nada. La tiene que poner, como dice aquí lo dice en el versículo, que la debe poner sobre el candelero y que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, nosotros poseemos la luz espiritual, irradiamos la luz espiritual de Cristo. Y esa luz, hermanos, la tenemos que poner en alto. No escondernos de que somos cristianos, no escondernos de que estudiamos la Biblia, no darnos vergüenza porque vamos a la iglesia, sino ponerlo en alto, que todo lo vea. Y fíjese que aquí dice, interesante, que alumbre a todos los que están en casa. Usted tiene que ser luz en su casa. Empiece por ser luz de Cristo en su casa donde vive. Porque a lo mejor, como pasa en muchos hogares, no todos los que están en esa casa son adventistas del séptimo día, no todos profesan la misma fe. Y hay algunos que están más de crítica que de apoyo. Entonces, usted mantenga siempre la luz de Cristo en alto. Cualquier cosa, cualquier crítica, cualquier señalamiento que reciba, eso que le resbale. Usted mantenga esa luz espiritual en alto, que ilumine a todos los que están en casa. Pero la casa también es esta. Usted tiene que dar testimonio de que es un verdadero y genuino cristiano aquí en la iglesia también. Y no solo en la iglesia, en su vecindario, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en el mercado o por donde vaya, hermanos. Nosotros tenemos que poner la luz espiritual de Cristo en alto. Como dice aquí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Así que ahí tenemos una tarea, tenemos un compromiso con el Señor. Y acuérdese, hermanos y hermanas, que la luz en el candelabro tenía que iluminar ¿de qué manera? ¿Algún rato nada más en el día y otro rato en la noche? ¿Cómo tenía que iluminar? Constantemente. Así que a esa luz, a ese candelero, había que hacerle mantenimiento. Entonces, había que suministrarle más aceite para que el candelero no se apague. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que nosotros constantemente tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que haya suficiente aceite. Acuérdese de las 10 vírgenes. 10 eran insensatas y las otras eran prudentes. ¿Qué pasó con las prudentes? Tenían aceite adicional. ¿Qué significa que tenían aceite adicional? Que ellos tenían una relación más estrecha y más profunda con el Espíritu Santo. Sí usaban la Biblia, pero también el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Las otras, imprudentes, tenían la Biblia, pero el Espíritu Santo como que no tenían una buena relación con el Espíritu Santo. Por eso el poquito aceite se les acabó. Pero cuando uno está
compenetrado con el Señor y sabe que el Señor es real y sabe que el Espíritu Santo está trabajando aquí en la tierra y sabe que y usted siente que es pueblo de Dios aquí en la tierra, usted está tomando las cosas de Dios en serio, las cosas espirituales en serio, porque nosotros no estamos jugando a la iglesia, somos pueblo de Dios que se prepara y espera a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Mesías, a Cristo Jesús, para venir en majestad y gloria y llevarnos a morar con Él por toda la eternidad. Y no importa si antes nos sorprende la muerte, usted siga creyendo en el Señor Jesucristo. Porque si nos sorprende la muerte, ¿cuál es el problema para Dios? Puede ser el problema para nosotros y para nuestros familiares porque sienten la pérdida, pero para el Señor no es problema porque Él dijo de sí mismo, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa que hizo el Señor. Entonces, todos los que creen en Cristo y bajan al descanso, porque por causa del pecado tienen que bajar al descanso, para Dios no es ningún problema. Porque Dios en el día postrero los va a levantar para vida eterna. Esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Segundo, cambiar la mecha. El cambio de la mecha lo debemos entender que nosotros en nuestras vidas, para poder iluminar mejor, para poder representar mejor al Señor, para poder caminar con el Señor, tenemos que hacer cambio en nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestro carácter, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de orar, porque tenemos que pedir constantemente la presencia del Espíritu Santo para que transforme nuestra manera de pensar y que nosotros podamos tener un carácter que se vaya transformando de manera tal que sea imagen y semejanza al carácter de Cristo. Y eso no se consigue de la noche a la mañana, sino que es un trabajo constante que nosotros debemos hacer con el Espíritu Santo. Y permitir que el Espíritu Santo nos cambie, porque si le ponemos resistencia, el Espíritu Santo no va a poder hacer ese cambio en nosotros. Cortar las puntas carbonizadas de la mecha. Bueno, eso nosotros tenemos que entender que a veces tenemos que cortar con situaciones o con personas que son piedra de tropiezo para nuestro crecimiento espiritual. Si usted tiene una relación de amigo o de pareja o de negocio y eso le impide a usted avanzar por los caminos de santidad, por los caminos espirituales hacia el cielo, y entonces usted tiene que cortar. Obviamente que antes de hacer ese corte, ore a Dios, pida sabiduría, pida dirección del Espíritu Santo para tomar esa decisión. Pero si Dios le dice que tiene que cortar con ese tipo de relación o con alguna cosa, córtelo. Por ejemplo, si usted tiene un vicio y ese vicio interrumpe poder entregar su corazón a Cristo Jesús, porque está ese vicio por medio, corte con ese vicio, corte con eso. O si tiene un hábito malo, usted tiene un hábito de que le hacen una pregunta y usted explota ahí y agrede a la otra persona. Usted tiene un hábito malo ahí, porque no se va con amor, no va a hablarle a la persona con cariño. Entonces, pídale al Señor cortar con ese mal hábito de responder así en forma violenta. Y entonces el Señor va a ir haciendo ese trabajo de transformación paulatinamente. No es suficiente bautizarse, porque después de bautizarse comienza un proceso que lo estamos ahora viendo poquito a poco, lo estamos viendo en este mueble, en la lámpara de 7 brazos, o sea, en el candelabro, estamos viendo que hay un proceso que comienza inmediatamente después que nosotros somos bautizados. Porque hay que bautizarse, porque es el paso previo, pero hasta ahí no llega, hay que avanzar más. Hay un proceso que dura toda la vida, y ese proceso se llama santificación, y comienza ¿dónde? En el lugar santo. Y uno de los muebles, que es el
El que irradia luz nos está diciendo que nosotros debemos iluminar. Y la luz es una forma de dar testimonio. Si usted va en una noche oscura y no sabe por dónde va, y no sabe el camino, no ve nada porque está oscuro, pero ve una luz, esa luz a usted le está dando testimonio de que allí hay alguien o hay una casa que le pueda guiar y le pueda decir a dónde va a ir, o tal vez pasar la noche, o hay algún comercio, o hay un carro parado. En fin, esa luz está dando testimonio. Y uno así como luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo, tenemos que dar testimonio. Fíjese lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros somos observados por el mundo. Decimos que somos cristianos, la gente nos observa y va a ver. Y después, si hacemos alguna cosita, por pequeñita que hagamos mal, enseguida está el dedo apuntador y tú hiciste esto, tú dijiste esto y tú dices que eres cristiano. ¿Se da cuenta del tremendo compromiso que nosotros tenemos para representar bien al Señor Jesucristo? Ellen G. White dice que cuando nosotros hacemos una mala representación del Señor Jesucristo, el enemigo se burla del Señor, se ríe. Porque nosotros decimos que somos y al fin de cuentas no somos. Entonces, si usted decide caminar con Cristo, hágalo de verdad. No esté jugando con las cosas sagradas. No esté jugando con la deidad. Nosotros tenemos que hacer una buena representación. ¿Nos podemos equivocar porque somos pecadores? ¿Tenemos tendencia al pecado? Sí. Bueno, vaya y pida perdón a Dios. Y Señor, ayúdame a representarte bien en este mundo. Ayúdame a poder dar buen testimonio. Ayúdame a dirigirme a esta persona que no conozco y por lo menos que esa persona se dé cuenta de que yo soy un hijo tuyo. Había una señora que yo conocí cuando estaba estudiando teología y ella fue esposa de pastor y había trabajado como preceptora. No sé si ustedes saben lo que es una preceptora, que es la directora, digamos, de un internado de damas, de niñas, en un colegio. Por años había sido preceptora. Y ella me decía que cuando iba de viaje oraba al Señor y le decía, Señor, yo me voy a subir a un bus y va sola ella. Yo quiero que la persona que se siente a mi lado, yo le pueda transmitir de ti, hablarle de tu palabra, hablarle de tus promesas. Y así era. Así era, hermanos. Que se sentaba una persona y empezaban a hablar del clima, de cuántas horas faltaban por llegar, en fin, al lugar, al destino. Y así era. Y así era. Les voy a contar otra historia, pero esa es personal mía. Yo estudié en Argentina, parte de mis estudios es en Argentina, pero yo no soy argentino, soy uruguayo. En Uruguay yo tenía mi mamá, mis hermanos y todo. Entonces, unas 2 veces al año yo pasaba de un lado para otro. De Argentina para Uruguay, visitaba a mi mamá, estaba una semana por allá, visitando todos, sobrinos, hermanos, todo eso. Y me iba de regreso a los estudios a la Argentina. Y un día hice un cálculo mal, porque yo tenía que viajar en un bus de la capital a la frontera, tenía que manejar, ir como 5 o 6 horas más o menos. Y allá había otro bus que
que me trasladaba, simplemente me cruzaba la frontera. Hay un río, el río Uruguay, tenía que atravesar ese río y había un bus, había un puente y por ese bus me trasladaba de un lado para el otro. Y llegó un domingo en la noche y resulta que los domingos en la noche ese bus no funcionaba. Y ahora voy y consulto con un taxi y el taxi salía carísimo, no tenía el dinero yo en ese, o sea, tenía dinero pero no me alcanzaba. Tenía la mitad de lo que me pedían. Y entonces intenté, hablé y les dije y les rogué, no pasó nada. Entonces me acordé de la señora y digo, estoy estudiando teología, estoy estudiando para pastor y se me olvida orar. Puede pasar, ¿no? Y entonces oré al Señor y le dije, Señor, ponme la persona adecuada que me cruce. Y que me cobre lo que tengo. Además tenía que guardar un dinerito para el bus del otro lado de la frontera hasta la universidad. Y me acuerdo que estaba con mi hija tenía en ese entonces unos 8 años, 7 años, 8 años. Hago la oración y voy otra vez a hablar con los taxistas. Y los taxistas me vieron a mí, no venga usted aquí, no le vamos a dar, solamente le cobramos la tarifa y no sé qué, no sé cuánto. Y después viene uno y me dice, hable con ese señor que está allá. Un taxista que no lo había visto, que llegó en ese momento, y le digo, mire, necesito cruzar la frontera. Y yo lo que tengo son esto. Y dice el Señor, suba. Yo lo llevo. Así nomás. Y cuando llegué al otro lado de la frontera, le pagué y le dije, espere que le voy a dar un regalo. Y saqué una Biblia, el Señor llevaba un libro por ahí, que era el libro del Mormón. Y entonces yo digo, ¿usted lee la Biblia? Dice, no, dice, bueno, sí, a veces dice, pero ese es un libro del Mormón, le digo yo. Sí, le dice, pero yo no lo leo casi, no me gusta, dice ese libro. Bueno, digo, le aconsejo que lea la Biblia nada más. Entonces, pero no tengo, dice, tenía una y que no sé qué, y no sé cuánto, que aquí y para allá, y no tengo Biblia. Y cuando llegamos al otro lado, le pago al Señor y le digo, espere que le voy a hacer un regalo. Y abro el bolso y le regalé una Biblia, le regalé La Fe de Jesús, le regalé El Camino a Cristo y no sé qué otro libro más tenía. Y el Señor quedó tan contento y tan agradecido que me dio un abrazo y digo, un abrazo como si yo fuera familiar de él y se despidió de mí. Y digo, tremendo cómo obró el Señor ahí. Porque una persona que no conocía, un extraño, que de pronto sienta la necesidad de darme un abrazo como si fuera un familiar, como si nos conociéramos de hace tiempo. Y eso pasa, hermanos y hermanas, cuando estamos en los caminos del Señor, cuando confiamos en Él, y Él va a hacer, dice el Salmo. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Y termino leyendo Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, recibiréis poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú estás en Cristo, recibes el poder del Espíritu Santo y entonces tú eres testigo en tu casa, en tu vecindario, en tu lugar de trabajo y a donde tú vayas. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Quiera Dios que nosotros podamos en todo momento y en todo lugar y en toda circunstancia, sobre todo, representar genuinamente a nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga esta noche y los invito a que mañana sigamos aprendiendo
a caminar con Cristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar las estrofas del himno 371, Jesús te ama,